El capítulo que vamos a comenzar el día de hoy es el de potenciales de acción, que es una de las claves para la comprensión de la fisiología de todos los tejidos excitables, como son las neuronas, como son los músculos estriados esqueléticos, músculos lisos también, aunque con menores características, pero sobre todo el corazón, que tiene particularidades muy grandes, como veremos en una próxima clase, que hace que se diferencie tanto estructural como, sobre todo, funcionalmente con los otros músculos. Tiene particularidades extraordinarias. Sería imposible comprender la actividad cardíaca sin conocer este tema, porque parecería algo mágico que empiece a latir un músculo indefinidamente, como decíamos el otro día, durante días, meses, años y décadas, ¿no es cierto? Entonces tiene que haber un sistema activador de la actividad eléctrica del corazón, y para ello hablamos de potencial de acción, que no es un tema nuevo para ustedes porque hemos hablado ya de potencial de acción al hablar de la neurofisiología, solo que el potencial de acción de la neurona es diferente, sustancialmente diferente, como ya veremos, a los potenciales de acción del corazón. En realidad, si nosotros exploráramos, como en su momento lo hicieron los investigadores, a las células desde el punto de vista eléctrico, como se hizo alguna vez con las células de calamar gigante, y después ya se hicieron con músculos. Entonces, para hacerlo esquemático, hemos hecho un cubo que represente las tres dimensiones del espacio, una célula aquí representada por un cubo, para dar idea de tridimensionalidad. Entonces, ¿qué pasa si colocamos dos electrodos en su superficie? Que es lo que hicieron los investigadores, sobre una célula cardíaca, ¿no? Sobre un cardiomiocito, técnicamente hablando. Un electrodo A y un electrodo B, para explorar su actividad eléctrica en un galvanómetro de cuerda, y obtuvieron nada, 0 milivoltios, una línea isoeléctrica, que podrían llamar también línea de base, pero es una línea isoeléctrica. Ninguna actividad, ¿verdad? Pero luego nosotros introducimos uno de los electrodos, entre el A y el B introdujimos dentro de la célula, y oh sorpresa, porque nos encontramos con que el interior celular es menos 90 milivoltios respecto a la superficie, respecto al exterior, digamos así, celular, por encima de la membrana. Entonces ahí vemos una diferencia de potencial de menos 90 milivoltios. ¿Qué quiere decir eso? En primer lugar, quiero aclarar algo que dice aquí, ¿no es cierto? Siempre que baja por debajo de la línea isoeléctrica llamamos negativo. Y todo lo que está por encima de la línea isoeléctrica para nosotros es positivo, convencionalmente en forma indefinida, ¿no es cierto? Eso ya está, es decir, definitiva, quiero decir. Entonces descubrimos que el interior celular había sido, respecto al exterior, negativo, pero eso resulta un poco difícil de concebir, porque resulta que vamos a pasar una diapositiva más, quizás una más. Lo que sucede es que dentro de la célula, ¿no es verdad?, hay en forma equivalente, en forma proporcional, fuerzas positivas y negativas. Hay cationes y aniones. Los cationes se encuentran representados en rojo y los aniones en azul. Aquí habrá una mayor claridad en la exposición. Vean, aquí está. Entonces, los cationes dentro de la célula están representados por el potasio. El potasio es un catión, tiene carga eléctrica positiva y se encuentra en una proporción de 150 milliequivalentes por litro.
es una enorme cantidad porque el potasio que está afuera apenas es 5 equivalentes por litro, como todos saben. Pero habiendo tal cantidad de potasio dentro de la célula que es carga eléctrica positiva, ¿cómo es que incluso es negativo el interior celular? Porque idealmente, no digamos idealmente, digamos conceptualmente, hay un equilibrio, y eso es lo que estoy mostrando aquí, de las cargas positivas con las cargas negativas. O sea, están equilibrados los cationes con los aniones. Está equilibrado el potasio fundamentalmente, que es el principal cation que está dentro de la célula. Está equilibrado con cargas negativas representadas por los aniones, que son sulfatos, fosfatos y proteinatos, que tienen carga eléctrica negativa y que no pueden salir de la célula por su tamaño, ¿no es cierto? Entonces, aquí están neutralizándose mutuamente entre cargas eléctricas positivas y negativas. Afuera pasa lo propio. Hay cationes y aniones. Fuera, predominantemente, ya lo dijimos antes, en alguna otra clase, el sodio es, todos lo saben, el ion predominante, el cation predominante fuera de la célula. Tiene carga eléctrica positiva. Se encuentra en una proporción de 142, 140, vamos a redondear, mil equivalentes por litro. Pero también hay aniones que lo neutralizan, que están representados sobre todo por el cloro y el bicarbonato. Entonces, tanto fuera como dentro de la célula, existen cargas eléctricas que se neutralizan mutuamente. ¿Es verdad? Entonces, afuera no es ni positivo ni negativo, es neutral. Y dentro no es positivo ni negativo, se neutralizan entre los cationes y los aniones. Pero hay un acontecimiento que hay que señalar aquí muy en particular. Es que tiene que haber un desbalance. Y ese desbalance está representado por el potasio. Fíjense aquí que está en rojo. Y los aniones están en azul, ¿no? Los fosfatos, sulfatos, proteínas, etc. Se están neutralizando, fíjense, en azul los aniones, en rojo los cationes. Aquí están perfectamente neutralizados entre todos ellos. Pero, como el potasio es muy pequeño, suele escaparse, permítaseme la expresión, uno que otro se escapa, y naturalmente van a predominar las cargas negativas que quedaron sueltas dentro de la célula. Y se va a incrementar las cargas positivas que estaban neutralizadas fuera de la célula. El sodio más el potasio se van a sumar y va a haber una positividad fuera y una negatividad dentro. Esto explica que se ha roto esta concepción idealizada de la célula, se ha roto y se ha convertido en esta situación, que no es una situación anormal, es una situación normalísima, es lo deseable, porque de lo contrario no sería excitable la célula que vamos a ver adelante. ¿Es verdad? Después de la muerte todo se neutraliza nuevamente. Entonces quiere decir que esta situación en realidad es la normal y es debido a que, reitero, se escapan los cationes y hacen que las cargas eléctricas sean predominantemente en miliequivalentes, ¿no es cierto? Las cargas eléctricas de la periferia sean positivas con relación a las cargas internas, intracelulares, que son negativas. Ahora sí se entiende por qué el interior celular es negativo respecto al exterior. Ahí está. Entonces, esa electronegatividad se ha roto, tanto fuera como dentro, porque se han escapado aquí iones potasio y se han sumado a estos otros iones de sodio, ¿es verdad? Y resulta que el interior celular es ligeramente, estamos hablando de miliequivalentes, es ligeramente, apenas menos 90 milivoltios, es negativo con respecto al exterior, lo que se mostraba en la gráfica original.
Esa es una situación deseable, ¿no es verdad? Porque ahora sí entendemos por qué el interior celular es negativo respecto al exterior celular. Entonces, en una mínima proporción. Entonces, esta es la situación en la que cuando introdujimos el electrodo B, nos encontramos con una carga eléctrica negativa dentro de la célula. Pese a que, supuestamente, teóricamente, tendría que haber sido electronegativo. No es así. Afortunadamente, no es así. Ahora bien, si nosotros estimulamos a la célula, no es verdad, la estimulamos, vamos a ver un acontecimiento muy curioso, y es que este es el nivel en el que encontramos con el electrodo B, aquí, el potencial de reposo que se llama, de la membrana. Pero si hay un estímulo, aquí la membrana está polarizada. ¿Qué quiere decir que la membrana está polarizada? Significa que las cargas eléctricas son positivas dentro de la célula y son negativas dentro de la célula. Eso quiere decir que está polarizado, ¿no? Está polarizada la célula en condiciones de reposo. Pero resulta que si estimulamos, vamos a ver un hecho curioso, y es que va a empezar a perder su polaridad. Fíjense, la pierde su polaridad, se despolariza. Y continúa el ascenso por encima de la línea cero, que tendría que estar aquí, la línea isoeléctrica. Cero, aquí estamos aplicando conceptos algebraicos, claro. Y por encima de cero es positivo, por debajo de cero es negativo. Eso es álgebra pura. Y aquí se aplica perfectamente. Entonces, ha sobrepasado incluso el potencial cero y se ha vuelto positivo. Y esta línea ascendente, llamada fase cero, es la llamada despolarización de la célula. Se ha despolarizado e incluso se ha invertido la polaridad. ¿Por qué? Es la pregunta. Lo que pasa es que durante el proceso de excitación de la célula, se abren los canales de sodio, los canales rápidos de sodio, y como hay una gran cantidad de sodio, ya lo dijimos, fuera de la célula y una pequeña cantidad dentro, fuera hay 140 miliequivalentes de sodio, dentro hay 14 miliequivalentes de sodio, hay un gradiente evidente, hay 10 veces más sodio fuera que dentro de la célula. Hay un gradiente de concentración, que son los principios de la difusión, ustedes recordarán, de biofísica. Y además hay un gradiente eléctrico, porque el sodio tiene carga eléctrica positiva y el interior celular está negativo. Entonces, otro principio elemental en física que dice que cargas eléctricas de diferentes signos se atraen. Entonces aquí había una doble razón para que el sodio se precipite dentro de la célula. Un gradiente eléctrico y un gradiente de concentración, lo cual en los textos se pone como gradiente electroquímico. Y además que se abrieron de par en par las barreras que existen dentro de las esclusas, diríamos así, dentro de los canales de sodio, rápidos de sodio. Es verdad, las compuertas es el nombre técnico. Las compuertas del sodio se abren de par en par, como veremos luego. Y como se abren las compuertas, entonces el sodio se precipita dentro de la célula, y a ese acontecimiento es que empieza a disminuir. Como entran cargas positivas a un ambiente negativo, empieza a disminuir la negatividad, se despolariza e incluso entre tal cantidad que se invierte la polaridad, lo cual se llama técnicamente overshooting, se invierte la polaridad y aquí se cierran las compuertas de inactivación para que no siga entrando indefinidamente. Esa es la despolarización. Ahora, ¿qué pasa? Resulta que vemos un hecho, y es que hay un proceso de repolarización. Está regresando.
de aquí haber estado aquí totalmente despolarizada, incluso haberse invertido la polaridad, empieza a repolarizarse siguiendo el camino absolutamente inverso. Y resulta que llegamos desde este punto, que se llama el punto J, viene de junction, en inglés, que quiere decir unión entre la despolarización y la repolarización, este punto que está en la parte más culminante de la fase de cero. Entonces empieza a regresar, pero no regresa rápidamente, como ocurre en la neurona. No, regresa lentamente, forma una meseta, sigue descendiendo, continúa el descenso hasta llegar a su situación original de potencial de reposo, donde la célula está nuevamente polarizada, donde la célula está repolarizada. ¿Por qué? Probablemente aquí hay muchas teorías, un poco de cada vez cambiantes, se seguirá perfeccionando. Probablemente es algo de cloro, dice aquí. Pero aquí lo importante es la meseta. ¿Por qué se forma la meseta y para qué se forma la meseta? ¿Por qué se forma la meseta? Porque entra aquí calcio. Este momento en que entra calcio dentro de la célula, aquí, dentro de la célula, entra calcio, que tiene carga eléctrica positiva, como ustedes saben. Es un catión. ¿No es verdad? Entra calcio y sale potasio, que también tiene carga eléctrica positiva. Es un catión. Entonces, entre la entrada de una carga eléctrica positiva y la salida de una carga eléctrica positiva, hay realmente un momento de electroneutralidad instantáneo de pocas centésimas de segundo, de pocos milisegundos en realidad, que forman esta meseta y el potencial de acción, en lugar de ser una fase ascendente rápida, despolarización, y una fase descendente rápida, repolarización, como pasa en las neuronas, aquí se ensancha. Y esta meseta se forma y diríamos, ¿para qué? Porque ya sabemos el cómo. Ahora quiero saber yo el para qué. El para qué es para ampliar aquí el periodo refractario absoluto primero y relativo después. Esta refractariedad es muy importante para proteger al corazón de sobreestímulos, porque se imaginan ustedes que si ese corazón fuese sobreexcitado, se va a producir lo que pasa con el músculo esquelético que no tiene esta meseta. Y es que se produce lo que vulgarmente se llama el calambre de los futbolistas o de los nadadores, por sobreestimulación y además por contractura del músculo. ¿Qué pasa si se produce una sobreestimulación, una contractura del músculo cardíaco? Se produce vulgarmente, y permítanmelo así, un calambre del músculo cardíaco. Bueno, pues se produce un paro cardíaco en sístole, ¿no? Y la muerte sería muy frecuente en los deportistas, en todos, cuando hacen ejercicio físico. Y no es así, gracias a este periodo refractario absoluto y relativo, que es consecuencia de la existencia de esta meseta, que a su vez es consecuencia de la entrada y salida de calcio y potasio. Aquí también se han relatado algunos canales tardíos de sodio, ¿cierto? No quiero entrar yo a detalles que se pueden conseguir revisando el tema con calma. Aquí estamos esquematizando, ¿verdad? Y para las ideas fuerza que queden en la mente de ustedes, las ideas básicas, fundamentales, los detalles ya vienen después, indefinidamente. Y luego aquí sigue bajando, porque ya se produjo esa mesetita. Sigue bajando como consecuencia de la salida de potasio, sigue bajando, y se ha repolarizado. Solo que con una situación muy curiosa. Aquí está la comparación entre el potencial de acción, no sé si alcanza a ver, de la neurona con el potencial de acción, ¿no es cierto?, del corazón. Evidentemente hay una diferencia sustancial, sabemos por qué, ya sabemos para qué. ¿Es verdad? Entonces tiene características muy propias para evitar arritmias y contracturas, dice aquí claramente. Entonces, a veces uno ve la potencia y empieza a memorizar que entra tal, sale tal, ¿para qué? ¿Por qué? Esa es la explicación que tenemos que buscar y eso es lo que estamos haciendo.
¿no? Pretendiendo así. Bueno, entonces, ese es el porqué de esa morfología tan extraña del potencial de acción del corazón, afortunadamente. Ahora bien, aquí estamos, bueno, ya habíamos estado aquí repitiendo lo que ya dijimos, ¿no es cierto?, el equilibrio de las fuerzas, aquí la parte de negativización, ¿no es cierto?, y aquí ya lo que ya dijimos antes, y hasta aquí estaríamos aquí repitiendo. Quizás lo único que no dijimos es que hay un potencial umbral, que luego veremos con más claridad. ¿No es verdad? Aquí lo mismo, es una repetición de lo mismo, de las cargas, etc. Ahora bien, ¿cómo es que entra y sale el sodio a través de los que volvemos al potencial de acción, a la fase de ascenso rápido? En el momento en que llega al umbral, como veremos luego en alguna otra diapositiva, observamos que los canales de sodio que es este, es el mismo canal este y este, solo que aquí está mostrando el canal de la esclusa, ¿no es verdad?, o la compuerta de inactivación. Perdón, esta es la de inactivación y esta es la de activación. ¿Por qué dos compuertas? Podrían haber reunido en una sola imagen esto y esto. Es lo mismo. ¿Por qué dos compuertas? Para asegurar que no entre más sodio del necesario. Ese es el objetivo. Es un doble, diríamos, mecanismo de protección al corazón. Todo está perfectamente diseñado. Hay dos compuertas en la membrana celular. Ya saben que, claro, los canales están en la membrana celular, por supuesto, para entrar a la célula. Son las proteínas canales o canales proteicos. Es lo que ya hablamos en una anterior clase, ¿no?, sobre la teoría de la membrana de Singer y Nicholson, ya de la década del 70 del siglo pasado. Entonces, hay una doble compuerta. No quisiera complicar más esto y sigamos adelante. Entonces, ya nos encontramos en la fase de, vamos a ver aquí. Luego se abren los canales lentos de potasio que salen por gradiente electroquímico dentro. Ya, estamos hablando aquí entonces de la tercera fase. En la tercera fase, que es la que viene a continuación de la meseta, empieza a escapar los potasios que se encontraban dentro de la célula, porque no olviden que hay una enorme cantidad de sodio dentro de la célula que tiene carga eléctrica positiva. Más el potasio que ya estaba ahí adentro, hay una inmensa cantidad de cationes dentro de la célula, de iones con carga eléctrica positiva. Y de acuerdo al principio de que cargas del mismo signo se rechazan, el potasio está definitivamente incómodo dentro de la célula y como tiene pequeño tamaño, entonces se escapa esta vez en forma masiva. Y esta salida masiva de los canales de potasio lentos, que se llaman, pero en gran cantidad, es lo que caracteriza a la fase 3 del potencial de acción. ¿Es verdad? A la fase 3. Vean esta parte, ¿no es cierto? Entonces, estamos ya en plena fase 3 del potencial de acción. Aquí veremos con un poco más de correlación del potencial de acción, que estamos aquí, dos potenciales de acción que se han diseñado uno a continuación del otro, como sucede, ¿cierto? Esto está sucediendo en la masa muscular ventricular, por ejemplo. Entonces, aquí se produjo la apertura del canal de activación. Entra el sodio masivamente dentro de la célula hasta que llega al punto J donde se produce el canal de inactivación. Se cierra el canal de inactivación para que no entre indefinidamente el sodio. Aquí probablemente entra el cloro, aquí sale el potasio y entra el calcio. Aquí está clave. Entra el calcio y sale el potasio. Carga eléctrica positiva que sale. Carga eléctrica positiva que entra.
hay una especie de neutralización instantánea que es la clave para la producción del canal de la meseta o fase 2 del potencial de acción. Ya han descrito también algunos canales tardíos de sodio, pero no quiero complicar la descripción y hacerla más bien esquemática. Los detalles ya vienen con la lectura, relectura y meditación sobre el tema, porque nosotros lo que hacemos es facilitar, no lo decimos todos, no nos alcanzaría el tiempo, y nos quedaríamos en detalle. Pero lo básico aquí es que entra el calcio y sale el potasio, ambos con carga eléctrica positiva, y eso permite que se produzca esta meseta. Además agregaré que el calcio es muy importante que entre, porque en determinado momento veremos el mecanismo de excitación-contracción que vendrá a continuación. Porque ¿para qué la actividad eléctrica? La actividad eléctrica es para que haya una actividad mecánica a continuación, que es la esencia del corazón como bomba. Entonces estamos aquí en los prolegómenos, ¿verdad? No estamos aquí hablando nada mecánico. Estamos hablando todo eléctrico, que precede a los acontecimientos mecánicos y hemodinámicos. Ahora bien, decíamos, está tan incómodo el potasio dentro de la célula porque se entró sodio en gran cantidad, se quedó atrapado el potasio aquí en gran cantidad, entró además calcio, entonces aquí hay una carga eléctrica positiva tan grande que el potasio, que es pequeñito, se escapa, sale, y entonces empieza el retorno hacia la polaridad inicial. Entonces, aquí se abre el canal de inactivación, que aquí estaba cerrado, primero, y luego se abre el canal de activación en este umbral, ojo, este es el umbral, esta es la clave. Si aquí está el potencial de reposo a menos 90 milivoltios, el potencial umbral está a menos 60 milivoltios. Es clave porque en el momento en el que llega a menos 60 milivoltios, se abre el canal de activación y se produce la despolarización bruscamente. Eso es lo que se llama la ley del todo o nada. Hasta este momento se estaba preparando todo, entonces llega un momento en que, porque este canal es voltaje dependiente. ¿Por qué? Porque está dependiendo de este voltaje de menos 60 milivoltios. Llega a este umbral y se produce la ley del todo nada y se precipita el sodio dentro de la célula y se produce la despolarización a fase 0, despolarización, y luego viene toda la fase de despolarización de la que ya hemos hablado. Entonces ya hemos hablado de la fase 0, hemos hablado de la fase 1, 2, 3, faltaría la 4. ¿Qué ha pasado? Durante todo este tiempo ha entrado sodio en gran cantidad y ha salido potasio. Pero lo que habíamos dicho al principio es al revés, que más es el potasio dentro y más el sodio fuera. Para restituir esta situación, aquí actúa en esta fase 4 de Hoffman, ¿es verdad? La bomba de sodio-potasio, que ustedes saben perfectamente, la bomba sodio-potasio, es un canal proteico muy dinámico, se deforma rápidamente por acción del ATP, ¿no es cierto? La hidrólisis del ATP en ADP más fósforo más energía, y esa energía se utiliza para bombear y restituir las cargas eléctricas, es decir, no solo las cargas eléctricas, sino restituir a los electrolitos, predominantemente potasio dentro y sodio fuera, como era en un principio, para empezar un nuevo ciclo nuevamente. Ahí está. Aquí veíamos que excedentariamente se encontraba, había una incongruencia porque de lo que dijimos al principio, resulta que aquí está al revés. Dijimos en un principio que el potasio está predominantemente dentro de la célula, el sodio predominantemente fuera de ella, pero aquí resulta que el potasio, que el sodio y el potasio están dentro en gran cantidad, y el sodio tiene que irse nomás donde tiene que irse, que es afuera. Y el potasio tiene nomás que regresar donde pertenece, que es aquí. Entonces se produce la bomba sodio-potasio, 2 sodios por un potasio. Se bombea más sodio, pero también se bombea el potasio, y se restituyen las cargas gracias a la bomba de sodio-potasio, que como ven ustedes aquí, el ATP, el ácido adenosín fosfórico,
se va a convertir en adenosín fosfórico, más fósforo, más energía, gracias a una enzima, que alguien le llamó el demonio de Maxwell, porque hace una serie, porque pone en movimiento a todo. ¿No es verdad? Esta ATPasa que hace que se produzca la hidrólisis del ATP, se convierta en ADP, azóforo, y este es el objetivo, que esta molécula que está cargando gran cantidad de la energía del universo de la que hablábamos en algún momento, esta es la gasolina, yo digo, ¿no? Es una metáfora, por favor. La gasolina del organismo. Entonces empieza a liberar energía que se utiliza para el bombeo de sodio y potasio cuesta arriba y en contra restituyendo, digamos, a ambos electrolitos en el lugar que les corresponde, fuera y dentro de las células respectivamente. El sodio volverá a ser el ion plasmático y el potasio volverá a ser el ion celular. 3 por 2, perdón, no es 2 por 3, es 3 por 2. 3 sodios salen por 2 potasios que entran. Hago esa corrección. Ahora bien, ya habíamos dicho que se forma un periodo refractario, ¿es verdad? El periodo refractario abarca sobre todo las fases 1, 2 y 3 y poquito más de la 4. ¿Es verdad? Y el potencial umbral ya dijimos que es de menos 60 milivoltios. Este genera otro potencial de acción porque tan pronto llega la fase 4 de Hofmann, también llamada prepotencial, ¿no es cierto? O fase diastólica ascendente, llega hasta el umbral y se dispara nuevamente. ¿No es cierto? Se dispara nuevamente porque se desencadena la ley del todo o nada, como ya dijimos. ¿No es cierto? Abandonado a su suerte, eso haría este potencial de acción ventricular, pero es ayudado por el nodo sinusal, como veremos luego. ¿Es verdad? Ahora bien, este potencial de acción que hemos señalado y sobre el que volveremos reiteradamente, es diferente en las células banales, que llaman algunos, las células musculares contráctiles, y las células automáticas, representadas particularmente con nodo sinusal, ¿no es cierto? O nódulo le llaman algunos, sinusal, o de Kate y Flack, en homenaje a sus descubridores, inglés el uno, alemán el otro. ¿Verdad? Entonces son dos tipos de potencial diferentes. De este nos hemos ocupado toda la hora, de este. Y hemos dicho que es de respuesta rápida. Efectivamente, y este otro es de respuesta lenta, sobre todo en esta primera fase. Lenta. Entonces, a veces queda en la percepción del estudiante de que este es más capaz que este, porque este es rápido y este es lento. No es así. Este es el importante. Este se encuentra en las células P del nodo sinusal, que son las células automáticas capaces de generar su propio estímulo y al que se debe el automatismo del corazón. Este es el que interesa. Este es el importante. Y de este nos ocuparemos ahora. En primer lugar, hay diferencias. El potencial de reposo hemos visto que en el célula común es de menos 90 milivoltios. Aquí es de menos 70 milivoltios. Aquí el umbral está entre menos 60 y menos 70. Aquí le pusimos menos 70. Entonces se encuentran distantes entre el potencial de reposo y el potencial umbral. Aquí. En cambio, aquí entre el potencial de reposo y potencial umbral están muy próximos. Aquí el potencial de reposo es de menos 70 milivoltios y el potencial umbral es de menos 60 milivoltios. Esa es una característica esencial que hay que fijarla en la mente porque esa es la clave para comprender el automatismo de las células de respuesta lenta, que he preferido llamarla de las células automáticas.
más concretamente de las células pacemaker, del nodo sinusal. Estas son las células, estas son los potenciales del nodo sinusal, en realidad. Luego vamos a repetir esto para que quede muy claro. Entonces, aquí vean ustedes que este potencial de reposo es algún rato va a llegar al umbral. Aquí no, aquí está ascendiendo rápidamente porque aquí hay unos canales muy particulares. Creo que podemos ver una pausa positiva porque está muy pequeñito. Aquí está mejor esquemáticamente. ¿No es verdad? Esta es la del prepotencial. De hecho, grande, grandote para resaltar. Este es el prepotencial. Esta es la fase 4 diastólica ascendente, o prepotencial, del ciclo precedente. Aquí hay unos canales raros. Un canal de sodio, como veremos luego, y un canal de potasio que igualmente entra el sodio y sale el potasio. Aquí no hemos puesto, aquí está un poco alterado esto, pero sigan la exposición mía. Entra el sodio y sale el potasio. Entra un poquito más de sodio que el potasio. Es algo raro y por eso lo llamaron los canales raros, ¿no es cierto? ¿No? Ese es el nombre que le pusieron en inglés, ¿no es verdad? Inflow, ¿no es verdad? Además, son canales que se encuentran solo aquí y que son muy importantes porque van a explicar el automatismo de la célula cardíaca. A ver, si hay alguna otra esquema más claro. Sí, ¿no es verdad? Entonces, aquí se ve lo mismo, es decir, ascendiéndose, ascendiendo, ascendiendo. Veamos otro. Quizás hay uno más claro. Perdón, se acabó. De todas maneras, es importante señalar que los FANI, así se llaman los canales FANI, que si ustedes ven en el diccionario en inglés, FANI quiere decir chistoso. Pero la otra acepción de la palabra es un canal raro. Estos canales raros del potencial de acción del nodo sinusal son súper importantes porque a ellos se va a depender la frecuencia cardíaca. La taquicardia y la bradicardia va a depender del grado de inclinación del prepotencial y el prepotencial está manejado por estos canales raros de sodio y potasio que son los que van a generar, una vez que llega al umbral, el potencial de acción del nodo sinusal, que reitero, es clave para comprender el automatismo. Volveremos sobre este tema. Vamos a volver sobre este tema unas 2 y hasta 3 veces más adelante, de manera que aquí viene primero flash informativo, ¿no es verdad? En mi texto que está subido a la página web de la cátedra, podrán ustedes revisar con calma los detalles. Entonces, por lo que respecta, ha sido bastante breve nuestra exposición. Entonces, me alegro porque, para que no parezca un tema pesado, es muy importante y además de gran trascendencia. Bueno, entonces continuamos después. Muchas gracias.